un nuevo programa de las provincias también existen. En el día de ayer se cumplieron 50 años del asesinato por parte del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, del juez federal Quiroga, que fue asesinado cuando estacionaba su auto en la ciudad de Buenos Aires. Lo venía siguiendo una moto, paró la moto y el acompañante de la moto con una ametralladora le pegó más de 14 disparos. Esa fue la reacción del ERP, porque el juez Quiroga había condenado a miembros del ERP por los actos terroristas de esa época. Es decir, 50 años atrás, estamos hablando de 1974. Uno piensa y se trata de ubicar en la época. Por supuesto, yo la he vivido. Y entonces, era presidente, su tercera presidencia, el general Perón. Entonces piensa, ¿a qué jugaba el ERP? ¿A derrocar a Perón? Porque Quiroga puso preso a gente del ERP y había un buen discurso del general Perón anunciado para días después de la fecha en que mataron a Quiroga, condenando a todos los grupos guerrilleros. Entonces, esto fue como un aviso hacia Perón. Bien, como consecuencia de esto, se siguió un juicio, siempre en época de Perón, hasta que fue derrocado una vez más. Entonces, se siguió el juicio y se individualizó y se detuvo a los dos miembros del ERP que habían, asesinado al juez Quiroga. ¿Qué pasó con el tiempo? Estaban hasta condenados y vino el kirchnerismo, revisó los fallos judiciales de Quiroga, de Cámara, y resolvió absolver a esos miembros y a los otros del ERP que estaban detenidos. Esa fue una consecuencia que posteriormente se comenta, o se me mandó información, de que fueron incluso indemnizados por el hecho de haber estado detenidos. Esto nos hace pensar si hay que perseguir a los terroristas o hay que dejarlos actuar. Y dentro del tema terroristas no deberíamos ceñirnos únicamente al terrorismo con fines políticos, o con fines, sí, en definitiva son fines políticos, con fines de derrocar un gobierno o de tratar de imponer unas determinadas medidas o determinadas acciones. Veamos que hay también un terrorismo civil. En la ciudad de Rosario, donde las bandas de narcotraficantes y demás están muy activos en estos momentos, porque el gobierno nacional está combatiendo al terrorismo que tiene su base en Rosario, una base muy fuerte. ¿Por qué en Rosario? Porque Rosario es el punto final del tráfico de la hidrovía Paraná-Paraguay, que viene, hasta podemos decir desde Bolivia, Paraguay, y todo el curso del río llega hasta el puerto de Rosario, hacia ahí transbordos a buques de ultramar, y entonces ahí se produce la exportación de cocaína y demás, de estupefacientes, a los países de Europa, que vienen en busca de carga, ya sea de cargas argentinas o de Paraguay, o incluso de Bolivia, o también
se utilizaba el puerto de Rosario con carga proveniente de Uruguay. Bien, ese va a ser otro tema que vamos a encarar hoy. Hoy quiero manifestar de que hay que apoyar al Estado Nacional, a los estados provinciales, en sus luchas contra el terrorismo, que podrá estar organizado como una lucha para derrocar un gobierno o para tratar de imponer ideas que no son del pueblo argentino, hábiles para conquistar al pueblo argentino, y también combaten, digamos, a la delincuencia. En Rosario atacaron recientemente, hace un par de días, incendiaron 20 automóviles, ametrallan los automóviles, luego los incendian, automóviles de gente común, que a lo mejor dejó estacionado en un supermercado o en una carnicería y encuentra luego sus autos acribillados. Tomemos el ejemplo del juez Quiroga, que con la ley en la mano combatió al terrorismo. Acá vengo a decir que con la ley en la mano, repito, con la ley en la mano, hay que combatir todas estas acciones terroristas. Vamos a un corte. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Otro de los temas a los cuales se debe abocar el gobierno nacional es a la pesca ilegal que se produce dentro de lo que se considera el mar argentino, que son 200 millas desde la costa. Y bien, hay una disertación que dio el doctor César Llerena. ¿Quién es César Llerena? Es un amigo que estuvo acá en Corrientes, digamos, dentro de la provincia cuando estaba el gobierno de Adolfo Navajas Artaza. Éramos amigos, estaba integrado a la familia Torres, que fue intendente también en la misma época, y es un experto en todos estos temas de la industria pesquera. Tal es así que llegó a ser secretario de Estado de la Nación durante el gobierno durante el ministerio del doctor Cavallo. Bien, tenemos algo que resumir de todo esto porque realmente nos informamos a través del doctor Llerena. La mayor parte de las capturas son de buques chinos, coreanos y taiwaneses, aunque también hay españoles y británicos. Resulta que las jornadas se iniciaron unas jornadas en el Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales. El disertante fue el doctor César Llerena, experto en Atlántico Sur y pesca, es secretario de Estado, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana y autor de 18 libros sobre la materia. El doctor Llerena hicimos una conexión telefónica hace un tiempo en nuestro programa. Él reside en la ciudad de Mar del Plata.
Todos estos son temas que se deben abordar, porque hay millones y millones de dólares que se pierden por la pesca, digamos, ilegal, la clandestina, porque es cuando la pesca es legal, es cuando los buques que van a, digamos, a dedicarse a la pesca se inscriben y tienen que pagar un canon por la cantidad de pesca y demás. Es decir, aparecería casi como una exportación de la pesca. Pero bien, incluso fíjense ustedes de que las reposiciones o los cambios de las tripulaciones de estos buques no se realizan en la Argentina. Digamos, todo se hace por el océano, que es libre por supuesto, y entonces las reposiciones se hacen o en el puerto de Montevideo o en las Islas Malvinas. Como las Islas Malvinas los ingleses consideran que son de ellos, hay un choque de jurisdicciones en la parte sur de nuestro país con la parte, digamos, oeste de las Islas Malvinas. Entonces ahí estarían superpuestas las jurisdicciones, pero ese es otro problema. El tema está en que es necesario que nuestro país tenga, digamos, los buques necesarios para poder hacer el patrullaje y determinar la pesca ilegal, los buques que no están habilitados para realizar la pesca. También, indudablemente, el tema de los helicópteros es algo fundamental. Yo quiero hacer una alusión a la publicación de un aviso. La publicidad del gobierno tiene como título: "Somos Corrientes, tenemos futuro". En esa publicidad se hace alusión a logros que tuvo o que tiene el gobierno del doctor Gustavo Valdés. Y se habla, entre otras, de las cárceles que se construyó, la cárcel más moderna del país. Es así. Ahora, en el año 1994 yo era diputado provincial y presenté un proyecto, y que tiene como extracto un proyecto de ley, Bloque Alternativa Progresista. El bloque era un monobloque, era yo el único representante y lo hacía por el Partido Demócrata Progresista. El proyecto de ley que solicita al Poder Ejecutivo se incluya en el Plan de Obras Públicas del año 1995 la construcción de 2 edificios para establecimientos carcelarios. 2 edificios para establecimientos carcelarios, uno en el departamento de Curuzú-Cuatiá y otro en el departamento capital. Este proyecto de ley presentado en 1994 fue sancionado y se convirtió en la ley 4870 de la provincia. Estamos hablando de 1994 el proyecto y para el presupuesto 1995. Entre los fundamentos y encabezo con esto los considerandos de mi proyecto de ley. El fundamento de mi proyecto de ley está en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dispone que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a modificarlas, más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que lo ordene. Es decir, que la Constitución Nacional del 53 establecía que las cárceles debían ser sanas y limpias. Y lo que había en ese momento como cárcel penitenciaria en Corrientes, en la avenida 3 de Abril, realmente no eran ni sanas ni limpias. Entonces presenté este proyecto, y aunque parezca que no es cierto, me costó conseguir las 3 firmas para poder acompañar el proyecto. Otros diputados de otros partidos que integrábamos la Cámara de Diputados me decían,
hay otras cosas más importantes que resolver con el presupuesto. Insistí, y al final se sancionó la ley. Pero se sancionó la ley en 1995. Tomaron nota. Desde entonces, hasta que vino el gobierno de Gustavo Valdés, nadie se preocupó por cumplir con este mandato, con este mandato de la ley para incluirla en un presupuesto nacional. Recién, y es un mérito que lo destaco, y estuve presente en la inauguración de la cárcel que está en el Poncho Verde, la inauguración, y felicito una vez más al gobernador por el hecho de haber dado cumplimiento a esta ley. Lamentablemente todavía no se puede cumplirla en su totalidad con un establecimiento carcelario en el interior de la provincia, lo que también es una necesidad. Como bien señaló en oportunidades el gobernador de la provincia, al trasladar la cárcel antigua a la cárcel moderna, hemos dado un gran paso en el cumplimiento de la Constitución Nacional y de las leyes humanitarias. Los presos deben cumplir su condena, pero en cárceles sanas y limpias y sin sufrir tormentos. Mientras tanto, en la vieja cárcel de la Avenida 3 de Abril se está, manteniendo en cierto modo la parte histórica al frente, pero se va a hacer algo, de parecido, no como un shopping en cuanto a venta, pero sí a lugares de expansión, a confiterías, y que se va a aprovechar para ver el valor histórico que tiene esa cárcel. Vamos a un corte y ya está con nosotros el doctor Paco Achite. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El doctor Paco Achite es concejal en la capital, en la ciudad de Corrientes. Él representa a un partido, Ciudadanos a Gobernar. Pero yo no lo veo al doctor Achite como legislador, o como legislador sí, pero como concejal. Yo lo veo a Paco en su acción solidaria a través de la fundación que lleva su nombre. La parte política, por supuesto, es una cuestión fundamental. Yo he sido 2 veces diputado, secretario general, ministro, etcétera. Es decir, que la política no me es ajena. Pero yo quiero destacar en este caso la acción solidaria que realiza Achite en este tema de su fundación. Por eso es la segunda o tercera vez que lo invitamos a participar en nuestro programa. Bienvenido, Paco, y dejando al lado el tema político, aunque al que estábamos refiriendo, ¿cómo está funcionando
tu fundación. Bueno, muchas gracias, doctor, por invitarme. Y bueno, solamente una persona como usted, ¿no es cierto?, inteligente, con tanta trayectoria, puede anteponer lo humano a la política. Eso está muy bueno, porque por ahí en otros ámbitos todos te catalogan. En este caso yo soy legislador municipal y es como el político, ¿está? Y yo digo no, primero está el ser humano, después está el político, porque el ser humano es el que hace y acciona en forma todos los días de su vida. Y la política es transitoria, ¿no es cierto? Yo estoy a mitad de mi mandato y bueno, el año que viene vence mi mandato y bueno, y se termina mi cargo legislativo. Pero esto solamente, por eso le digo, este análisis y la forma que usted lo presentó, de la parte humana, la parte solidaria. Sí, claro, trabajamos ya hace más de 10 años con actividades solidarias, territoriales, y ahí voy a tomar esto de lo político y la acción es comunitaria. Están muy acostumbrados de que es como que cuando ingresás a un cargo político sale y te activas la parte solidaria y comunitaria. Termina tu cargo y vos ya no lo ves más. Claro. Entonces dicen, cuando fulano fue tal cosa, yo lo veía en, no sé, en tal canoa, en cosas. Cuando dejó de ser, yo ya no lo veo más. Entonces, los cargos políticos te tienen que encontrar en ese trayecto de trabajo social. Y tenés un cargo, ¿no es cierto? Terminás el cargo y tenés que seguir siendo el mismo. Porque yo siempre digo que mucho más fácil sería y de mayor, podés abarcar con mayor, en mayor proporción, ¿no es cierto?, las diferentes necesidades si estás en un lugar dentro de una gestión y más que nada un ejecutivo municipal y provincial, ni le digo. Por eso es muy importante resaltar esto. Y por eso también yo siempre digo que cuando uno está en política, ¿por qué tenés que dejar de hacer lo que hacías? Es como que asumís un cargo y te tomás licencia en todos lados. Yo soy médico, cierro mi consultorio, el otro, el abogado, cierra su estudio jurídico, el otro... A ver, hay que seguir trabajando, porque cuando uno se postula a un cargo, tenés que postularte primero sabiendo o teniendo un diagnóstico de la situación para el cargo que vas a ocupar. Entonces puedes trabajar perfectamente. Nosotros en este trabajo comunitario, fíjese, más de 10 años, tenemos un diagnóstico en todos los ámbitos que usted me pueda decir y mencionar. Yo le puedo dar datos en lo social, pero porque estamos todavía realizando unos operativos para ingreso escolar. Es cierto que las actividades comunitarias que hacemos la adaptamos al contexto, ¿sí? Porque siempre hacemos asistencia en los barrios, pero por ejemplo cuando nos sorprende las inundaciones, como las últimas, nos abocamos a las inundaciones, pero tampoco podés dejar de desatender otras cosas, personas que te piden medicamentos, personas que te piden pañales, que te piden una silla de rueda, siempre se trata de conseguir. Pero nos enfocamos en las inundaciones, ¿sí? En este caso ahora es el ingreso escolar. Hemos recorrido ya 23 barrios de la capital de Corrientes y también fuimos al interior, pues nos pidieron de San Luis del Palmar y hemos realizado, doctor, 11.000 fichas de ingreso escolar médicas y odontológicas. Ahora, cuando hablas de ingreso escolar, ¿ya está iniciado? Claro, son todos los niños que ingresaron a la escuela y le piden dentro de los requisitos el certificado de aptitud física, la ficha médica, le piden la ficha odontológica y después le piden el oftalmológico, el auditivo. Eso nosotros no podemos, o sea, siempre sabemos nuestros límites porque no contamos en el equipo con ese tipo de profesionales. Tenemos gente afín, pero no tenemos alguien que esté permanentemente en los operativos. Y nosotros queremos garantizar a la gente donde vayamos que van a tener su ficha médica y odontología. Hicimos 11.000 en 23 barrios. Imagínense el muestreo, casi más de un tercio de los barrios de Corrientes, prácticamente un tercio, hemos asistido. Eso te da un panorama de la situación actual, te da un panorama de cómo está el estado bucal de los niños, porque ahí se revisan a los niños que están en el preescolar y ya hasta los que están en la secundaria. Entonces, y a veces también van de institutos superiores, porque le piden. Entonces, se hace la ficha como corresponde, se hacen las derivaciones que haya que hacer a los hospitales odontológicos o a otros centros, depende de la patología, y podemos saber
Es más, el año antepasado se presentó un trabajo muy interesante en una universidad y se ha sacado, tuvo una mención especial porque en ese trabajo se evidenciaba el estado bucal de los chicos en diferentes barrios y cómo se contraponía. O sea, por ejemplo, en un barrio el estado bucal, los odontólogos hablan de índices de carie, entonces decían un muy bajo índice de carie. Y en otro tenían un alto índice de carie, la misma población sería de alumnos. Y eso está relacionado, por supuesto, a la dieta. También está relacionado a la higiene, a la parte de las medidas también higiénicos dietéticas, ¿no es cierto? La técnica del cepillado y eso. Pero por ahí, cuando son de menores recursos, tienen acceso en menor cantidad, por ejemplo, a los dulces. Y por ahí, cuando tienen un poco más de acceso, están todo el tiempo con dulces permanentemente y eso provoca las afecciones en la boca. Que siempre hay que decirle a la gente que está viendo y tiene hijos. Los odontólogos te dicen, yo también tengo mi hija, cuando era chica me decía, dele de comer golosinas, pero dele todo junto, con una cierta cantidad, porque se cepilla el diente y listo. El tema es la permanencia todo el día. Algunos chicos duermen con un chupetín, duermen con un caramelo o masticando chicle. También tenemos el estado nutricional de los chicos. También tenemos en nuestro equipo, por ejemplo, atención o prevención de pie diabético. También por ahí anexamos barbería para que los chicos vayan en condiciones óptimas al colegio. Y yo la parte médica le puedo decir cuál es el grado de nutrición de la población. Entonces, cuando a vos tengas que ir a una gestión, vos tenés que tener estos datos. Y lo tenés que tener en forma directa y datos fehacientes. Y de esa manera, uno, ¿qué puede hacer? Las intervenciones. O si no, no podés. O sea, ¿qué pasa en las gestiones? Pasa que generalmente va alguien a un área o a un ejecutivo que no tiene idea de esta situación. Entonces, si vos vas a un ejecutivo, para eso están tus equipos, ¿está? Y esos equipos, los que están a cargo, por ejemplo, de secretarías o ministerios, el rango que sea, tienen que saber. Entonces, desde el día cero, puede empezar a hacer las intervenciones desde el Estado, porque antes lo debería haber hecho desde lo humano, ¿no es cierto? O si no, están 6, 7, 8 meses, un año y no dan pie, no pegan en las acciones que tengas que hacer. Ahora, citaste entre las cosas a observar el tema del pie diabético. ¿Se dan casos de pie diabético sí, en los chicos? En los adultos, sobre todo. Adultos. A ver, también hemos detectado, nosotros hacemos la toma de presión y signos vitales en los niños. Yo fui director de un centro de salud en Corrientes muchos años y cuando ingresé como director, lo primero que hice fueron varias cosas. Una de las cosas fue, puse un cartel y los que estaban en mi centro de salud no me van a dejar mentir, porque yo no les voy a mentir, que decía, en esta sala no se hace más cola para los turnos en las madrugadas, ¿está? Y bueno, costó un poco internamente porque ¿cómo? No, le dije, la gente no puede venir a hacer cola toda la madrugada de las 3 de la mañana a 4, cuando llega para los lugares, no hay más lugares, ¿está? Y no duermen, dejan sus casas solas con los niños y qué sé yo. Aparte, los que trabajan al otro día tienen que ir a trabajar. Entonces, bueno, ahí se habilitó los cuadernos de turno como un privado, doctor. O sea, ¿por qué tenemos que ser diferentes? La atención tiene que ser la misma y también la organización institucional de gestión. Entonces, bueno, tenía un cuaderno de turno para la mañana, los que trabajaban a la tarde venían a sacar turno a la mañana y lo de la mañana a la tarde. Por supuesto que estaban también las urgencias. Y se me fue lo que me había preguntado. Y en el centro de pie diabético, perdón. Y ahí, en ese momento mandé a comprar, pues siempre con mi plata, tensiómetro para los niños. ¿Por qué no le va a controlar la presión a los niños? Y ahí hemos detectado varios casos de hipertensión en niños. Y eso nos ha llevado a detectar el origen, la causa. Hemos detectado nefropatías o otro tipo de patologías, o también ya algunos estados hipertensivos que ya son esenciales, que ya los tienen. Y en el caso de los niños, también la obesidad. Y hemos detectado también diabetes en los niños, infantil, y en los adultos, y ahí vamos. También hay que tener cuidado en los niños, si se detecta, porque hay diabetes que son chicos que son la diabetes infanto-juvenil, ¿eh? O sea, no es solo el adulto. ¿A qué años empieza a poder? Ya esos ya son desde el nacimiento, ya. O sea, después ya empiezan a hacerse los estudios y se detecta. Muchas veces no se detectan en etapas tempranas, se van detectando después
cuando empiezan a aparecer algunos signos. Ahora, y el pie diabético en adulto, encontramos muchos casos de pacientes, personas diabéticas con los pies, que están en mal estado. Entonces hay que hacer prevención. Yo siempre digo que las gestiones tienen que ser preventivas. O sea, siempre actuamos cuando ya está consumado el hecho, ¿no es cierto? Y esto te insume muchos recursos, porque te insume un tratamiento. Es más, a veces tienen que llegar las personas con amputación de dedos o pie, con todo lo que implica para una persona eso, para cualquiera, por ¿no es supuesto. cierto? Ahora, vuelvo atrás con algo que sostuviste recién, de que cuando uno entra en la función no debe dejar la actividad que está desplegando. Ahí tenemos una disidencia, o de acuerdo a qué función uno se refiere. Una cosa es la función legislativa, en la cual, digamos, uno no estaría el 100% de su tiempo ocupado, y otra es la ejecutiva. Por lo menos así lo veo yo. Cuando uno toma una posición ejecutiva, hay que dedicarse el 100% a eso, y muchas veces nos cuesta, a lo que lo hemos hecho, la pérdida de nuestro propio patrimonio, ¿no es cierto?, por desatención, no por otra cosa. Pero a mí no me cierra el hecho de que legisladores, por ejemplo, únicamente se sienten obligados a asistir a las sesiones, y no les veo presentar proyectos o inquietudes, como en el caso tuyo, que estás trabajando como con una fundación, digamos, y después van a las sesiones mal informados, levantan la mano o no. Y vuelvo a lo que comentaba en un bloque anterior del programa, lo que me costó en 1994, es decir, más de 30 años o 30 años, conseguir la sanción de la ley para la construcción de 2 cárceles en Corrientes. Parecería que se incluya en el presupuesto de 1995, se sancionó la ley, digamos, y ahí quedó muerta, porque se consideraron los ejecutivos siguientes de que no había prioridades, sino que la ley solucionó el problema de los detenidos o de los presos. Ahora, demoró casi 25 años y recién o más se incluyó en el presupuesto durante el segundo mandato de Valdés, ¿no es cierto? Es decir, creo que la función ejecutiva es tremendamente importante, distinta a la legislativa, donde uno puede estar meditando en el estudio, en el consultorio. Por eso le digo, cuando empezamos yo le comenté y le dije, muchos llegan al ejecutivo y ahí empiezan a accionar. Cuando vos tenés en el trayecto de tu trabajo social comunitario un cargo ejecutivo, por ejemplo, una intendencia, yo me hago cargo de lo que yo digo, uno tiene el diagnóstico de la situación, es seguir trabajando y potenciando. Es más, nosotros muchas veces hemos dicho que somos como mini ministerio o acción social trabajando a la par, siempre apoyando a las acciones que haga el Estado, porque nos juntamos muchas fundaciones, nos juntamos muchas ONG. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque, a ver, es como que vas a ir a descubrir la pólvora ahí cuando te va a la intendencia. Lo que estás por ir es, primero, que es un empleado de los que te votaron, primer lugar. Segundo, que tenés que seguir trabajando donde estás. O sea, ¿por qué vos no podés ir a los lugares que siempre frecuentaste? Vos hoy tenés que tener un panorama general de la ciudad. Vos tenés que saber absolutamente un diagnóstico y necesitas los equipos que activen. Por supuesto. Entonces, si vos tenés un equipo que actúa, ¿yo por qué no puedo atender mi consultorio? A ver, ¿por qué no puedo? El tema es cuando se utiliza el Estado para bien propio beneficio en diferentes cosas. Por ejemplo, en la empresa, en la parte jurídica, ¿entienden? A ver, hay que seguir trabajando porque la gente quiere ver eso. La gente quiere ver que uno, primero, sigue siendo la misma persona, que no puedes cambiar de persona. Segundo, que tiene que ser el ejemplo, porque la gente de los miles de correntinos, por ejemplo, que somos, te eligen como un ejemplo. Y te dicen, usted va a ir a administrar los fondos, usted va a ir a contratar a las mejores personas en la administración pública, usted no va a tener personas ñoqui en su administración pública. Usted va a administrar bien la plata de mis impuestos, usted es el que me va a mejorar la calidad de vida.
Por eso yo digo que las gestiones tienen que ser centradas en la familia. Y cuando uno habla de familia, ahí está el problema para muchos. Pues yo siempre digo, cuando uno habla de familia, incluís a todo. Una familia en la casa, algunos dicen, mi perro es mi familia. Y claro que sí, ¿está o no? Es parte de tu familia. Es más, yo a veces le digo a mi hija, ahí está uno heredero. El caso de Milei, por ejemplo. Y bueno, el caso de muchas personas. Hay para muchos que son los patos, las gallinas, que le da de comer. A ver, entonces cuando uno hace una gestión centrada en la familia, hace en el contexto, en todo lo que está en esa casa, hace también en las plagas que pueden haber en esa casa de algún tipo de insecto y todo. O si no, las visiones son muy acotadas. La visión es, voy a atender, nos pasa mucho cuando a mí me llaman mucho, la gente que quiere ver, seguir, me pone Paco Achite y me siguen en el Facebook, hay un incendio, hay algo, me llaman, me etiquetan. Claro, vos cuando llegás a ese lugar, yo podría decir, ¿y qué voy a ir? Si yo qué puedo. No, señor, hay que ir. Porque ahí está una de las grandes cosas, doctor, que es el no ir porque me van a pedir. Hay que estar. La gente quiere que uno esté. La gente quiere que le diga, yo puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. O sea, y con esto le quiero comentar que cuando uno va, uno ve, sale con una lista de situaciones. Yo siempre digo situaciones. Tiene una madre discapacitada, un padre discapacitado, un hijo discapacitado. Se le quemó toda la documentación de la casa. Bueno, hay que activar, hay que hacer la documentación. Los chicos, muchos que se enseñan, no van más a la escuela o se quema todo lo útil. Señores, hay que intervenir ahí, hay que actuar, hay que articular con el colegio. Porque van a veces al colegio y le dicen, no, pasó unas inundaciones. A mí muchos chicos me dijeron que no la admitían en algunos lugares y no tengo por qué esto ocultar, porque no tenían su uniforme o no tenían los útiles. ¿Está? Sí. Entonces, hay de todo. Entonces, y ahí vos salís con una cantidad de cosas que tenés que activar para intervenir en esa casa. Y después, por supuesto, la parte estructural de la casa, la vivienda, porque si no es listo, le llevo esto, chau, me olvido. ¿Está? Sí, indudablemente que, digamos, por eso se denominan distintos. Una es la función legislativa y otra es la ejecutiva. Uno que ha transitado por las dos, tengo un concepto, digamos que la ejecutiva, como su nombre lo indica, no se limita a 8 horas de trabajo, sino muchísimos más y mayor responsabilidad, porque cuando legislamos, en el caso mío, que citaba recién de la ley de cárcel, esa era una inquietud que uno la expone. Ahora, también reconozco de que muchas veces los presupuestos no son lo suficientes, pero bien, volvamos a una cuestión que quería preguntarte. El tema de recibir aportes de empresas y demás para el desarrollo de tu fundación. No, el aporte es, como lo repetí varias veces, mi sueldo de concejal lo dono completamente. El primer sueldo, siempre lo digo, porque para mí fue una gran satisfacción, porque conozco mucho ese barrio, como otros barrios. A veces la gente no ve, pero yo salgo, voy a la siesta, miro, veo que se hundió esa calle, veo que se hundió la otra, porque a veces los tiempos de uno no coinciden con los tiempos de otro, ¿está? Yo a veces voy a las 3 de la tarde y no hay nadie en la calle, está con 40, 50 grados, pero uno gestiona, uno pregunta, ¿qué pasó con esto? ¿Se está avanzando? Y a veces cuando va a la tarde, por ahí te encontrás con mayor cantidad de personas, o a veces la gente está en horario laboral. También recorro a altas horas de la madrugada, por ahí voy a las 2, 3 de la mañana a recorrer los barrios y mirar las cosas, mirar la situación cómo es. Ves si hay inseguridad por falta de iluminación, bueno, gestionás y esas cosas. Entonces, y bueno, le decía que me llenó mucho me dio una gran alegría, porque uno de los barrios que esta gestión también facilitó que tenga el acceso a las cloacas, por ejemplo, fue el barrio Popular, que está acá en la capital de Corrientes, por la Armenia, frente a la Tipuití. Entonces yo siempre dije, ni bien pueda le voy a dar la mano a esta gente, que los conozco. ¿Y qué hice? Cobré mi sueldo en febrero y le llevé en manos propias. Y bueno, compraron creo que 26 caños, que ya fue un gran aporte y un respiro. Entonces, después están los aportes de la gente que hacen donaciones particulares. Yo no recibo ni fondos en las cuentas bancarias, además no la habilité la cuenta bancaria, pero es mi plata que va y se destina en diferentes funciones. Fíjese que, por ejemplo, con esto les resumo, para los operativos hicimos 11.000 fichas, son 11.000 atenciones odontológicas que necesitan 11.000 guantes.
par de guantes. ¿Sabe el costo que está una caja de guantes hoy en día? Se necesita flúor, se necesita hisopo, se necesita... Son 11.000 hisopos, 11.000 balanzas, que se te rompen las balanzas. Y después el tiempo impagable que es del recurso humano, porque es personas que dejan o reorganizan su vida para poder destinar esas horas que la verdad, si tenés que pagar, son impagables. Bien. Entonces, esa plata viene de nuestro bolsillo. Bien, muchas gracias, y destaco el hecho de que ojalá hubieran muchas fundaciones que se ayuden, sobre todo ayuden a detectar problemas y a solucionarlos, y ayuden a los gobernantes con sus propuestas y demás. Sí. Muchas gracias. Bueno, y aprovecho con esto, cierro, agradezco a todas las fundaciones que trabajamos en conjunto. Entonces digo, si juntamos muchas voluntades podemos hacer cosas grandiosas y muy grandes. Y a veces se alejan del Estado porque el Estado las quiere utilizar, ¿no es cierto? Tomo esto de que si juntamos todas las acciones a la parte política realmente, si todos nos ponemos de acuerdo a llevar una acción política positiva, las cosas son distintas que querer únicamente entronizar un partido o una figura. Sí, o utilizar los lugares para salir a laborar, ¿no es cierto? Hay que generar fuente de empleo. Así es. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias. Seguimos con el programa. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El día de ayer se realizó en nuestra ciudad la convención provincial de la Unión Cívica Radical. Fue convocada por el presidente dentro de los reglamentos que tiene la Unión Cívica Radical. Fue convocada por el presidente del comité central, el doctor Ricardo Colombi, para el día de ayer. En esta convención se iba a fijar la fecha de las próximas elecciones internas del Partido Radical, y también una intención del colombismo, es decir, de los que apoyan a Ricardo Colombi dentro de la Unión Cívica, los que apoyan a Ricardo Colombi, de separar las elecciones de la juventud y de las centrales, mientras que la Juventud Radical, según publicaciones de estos últimos días, pretendía que sea todo junto, y en ese esquema estaba también el gobernador Valdés, que a ojos vista encabeza una línea adversa a la línea del doctor Ricardo Colombi. Bien, parecería que la información periodística de hoy nos trae de que Ricardo Colombi no asistió a la convención del día de ayer. Lástima. Seguramente Colombi se sentía perdidoso en sus posiciones para la reunión de ayer. Pero aun cuando un dirigente político entiende o piensa que su posición no va a ser avalada, no va a tener mayoría, yo creo de que hay que concurrir, aún para perder, para asistir a la propia pérdida de una votación.
porque de eso es la democracia. Hay que, a lo mejor si la votación iba a ser 100-1, no importa, pero era la oportunidad de exponer el por qué se quería, entre otras cosas, porque el orden del día era muy amplio, incluso se hablaba de una prórroga de las autoridades y demás. Entonces, ¿por qué se está en una posición y se contrarresta con otra? Tampoco es bueno para la democracia que aquellos que están en contra de la posición, digamos que hay dos posiciones, A y B, y los que están en la posición A, ante la ausencia del quien lidera o sus adherentes en la posición B, se los maltrate porque el hecho que no van. Es lamentable que no se concurra a una convención para exponer. Entonces la ciudadanía, que no es radical, pero que apoya a los gobiernos encabezados por radicales, tenga conocimiento de por qué no y por qué sí. El problema interno es uno, pero únicamente con la posición o con los votos, hablamos de los votos del año próximo, solamente con los votos radicales no se consagra gobernador el próximo año. Entonces es necesario que los que no son afiliados al Partido Radical sepan qué es lo que está pasando y por qué una parte es ganadora de una posición y por qué la otra parte perdedora. Pero si aquellos que piensan que van a perder se autoexcluyen, entonces eso no es bueno para la democracia. Bien, vamos a ir entonces al tema de las elecciones del próximo año. El próximo año tenemos elecciones generales en la provincia. Somos la única provincia que tiene elecciones de gobernador o de legislador y de gobernador, digo bien, que dentro de nuestro país. Todas las otras provincias están pegadas al proceso, nacional. Bien, entonces todos los ojos del país van a estar puestos en la provincia de Corrientes el año próximo, donde elegimos también gobernador, la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio de senadores provinciales, pero también se eligen en el año próximo diputados nacionales y no sé si a Corrientes le corresponde, no tengo presente en este momento, la elección de senadores nacionales. En estas elecciones del año que viene, incluso en la provincial, el presidente Milei juega, el futuro de su gobierno. Es decir, va a tener un primer examen realmente positivo o negativo a sus políticas. Tenemos información, por las redes sociales, de que se aprobó la nueva ley de bases en la Cámara de Diputados y tenemos algunos discursos que los estamos analizando si los ponemos a consideración de ustedes. Pero la cuestión es que Diputados aprobó con, una nueva ley de bases. No fue la primera donde había cantidad de artículos y de cambios y de empresas nacionales del Estado que se iban a privatizar. Eso se ha reducido mucho en cuanto a la cantidad de empresas y que se va a nacionalizar. Incluso se excluyó el Banco Nación, que en su momento se pretendía también someter a privatización. Entonces, estemos atentos. Tenemos a lo mejor 10, 12 meses por delante donde vamos a tener elecciones provinciales y esperemos que el encuentro por Corrientes continúe como encuentro como ECO ganador y veamos, tal vez haya que conversar, borrar y empezar de nuevo con cómo se constituye la fórmula gobernativa, si continuando con la Unión Cívica Radical encabezando o si se da lugar
a dirigentes de otros partidos políticos. Vamos a repetir las palabras del gobernador de la provincia, dirigente radical, al cierre de la convención que se realizó el día de ayer. Cuando digo dirigente radical, estoy señalando que el doctor Valdés ha enfrentado en la elección de las autoridades nacionales al actual senador Lustó. El senador Lustó es un crítico acérrimo, severo del gobierno de Milei, mientras que el gobernador Valdés, que tiene la responsabilidad de gobernar, que sin duda no la tiene Lustó, ni la tienen quienes objetan a, la posición, la posición que tiene el gobernador Valdés con respecto al gobierno nacional. Y en especial se prenden del tema de la designación del juez Lijo como miembro de la Suprema Corte. Bien buena ha sido, y lo hemos elogiado en su momento, la posición del gobernador Valdés cuando le preguntaron qué opina de la propuesta del juez Lijo para la Corte Suprema de Justicia hecha por el presidente Javier Milei. Él dijo, y es así, es una facultad que tiene el presidente. Nadie puede objetar esa facultad. Puede objetar qué es lo que propone, qué es lo que están haciendo, pero no la facultad. Y también que cuando dijo el gobernador Valdés, y es el Senado el que tiene que resolver, es decir, no dio una opinión sobre el tema, dejando la responsabilidad en manos de Milei, que propone, y del Senado, que decide. Bien, vamos a las últimas palabras del gobernador Valdés en la Unión Cívica Radical, que fijó para octubre las elecciones, es decir, que no admitió la prórroga de mandato de las autoridades de la Unión Cívica Radical. Eso es bueno, no prorrogar por prorrogar. Y traigo ahora a colación qué ocurrió con el gobernador Ricardo Leconte cuando terminó su mandato de 4 años. El colegio electoral no había podido elegir el sucesor, entonces era colegio electoral. Se le pidió de todas formas a Ricardo Leconte que continúe hasta unos meses más en carácter de interventor, de delegado, que se busque la figura, y la negativa fue total de Ricardo Leconte, cosa que ratifica su posición netamente democrática. Valdés dijo, los radicales tenemos que seguir unidos para construir el futuro que nos merecemos. En esta convención tenemos que dar un mensaje claro a los otros partidos y a la sociedad. La Unión Cívica Radical va a concurrir a las elecciones próximas provinciales y estamos parados con solidez para decir que somos un país, un partido democrático. Es así. Ahora, también hay que tomar conciencia de que no gobierna únicamente la Unión Cívica Radical, sino que gobierna una coalición de partidos, al punto que el vicegobernador actual de la provincia y el anterior de la primera gestión de Valdés, que era Gustavo Canteros, representaba una parte del peronismo, y Pedro Brayar Pocar, con el Partido Popular, es una parte del liberalismo que existe en nuestra provincia. Ahora, ¿qué va a ocurrir el año que viene? Veremos. Yo ya no soy un activista político para emitir una opinión, sino que soy periodista y sigo atento y, por supuesto, expreso también mi opinión. Tarjeta Joven. La tarjeta del banco pensada para vos, para apoyarte en cada paso. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar.
Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El día domingo recorrí una vez más la avenida Costanera y las otras avenidas adyacentes, la avenida Costanera en las dos partes. Realmente la ciudad está linda, la ciudad estaba bien iluminada, a pesar de que esta mañana teníamos cortes en mi barrio como siempre, pero la ciudad estaba linda. Yo digo de que recuerdo que cuando íbamos a la ciudad de Buenos Aires, siempre nuestros tíos y primos nos llevaban a dar una vuelta por la Costanera en unos vehículos que llamábamos La Bañadera, que eran como ómnibus, pero sin techo. Entonces íbamos sentados al aire libre. Y con eso el paseo era recorrer la Costanera de Buenos Aires, que no tiene ni siquiera para empezar con la Costanera nuestra, que es mucho mejor. Entonces pienso, si no, sería bueno que las empresas de transporte urbano, alguna de ellas, piense en un vehículo parecido que a esas bañaderas que ya no están más en uso, pero un vehículo sin descapotable o convertir un vehículo o que se fabrique un vehículo, en las automotrices, para la sensación que se tiene, recorrer la Costanera y otros barrios de la ciudad al aire libre es tan linda, tan interesante, que dejo planteado a gente mucho más joven que yo como un aliento a ver, es una forma de iniciar una actividad comercial. Por supuesto habrá que pagar el ticket para subir a la bañadera al vehículo que nos va a hacer pasear y gozar de las cosas de la noche. Eso es algo que lo dejo planteado. Ahora, también hago una referencia al tema de la tarifa urbana de pasajeros. Realmente creo de que habría que encontrar una solución para este tema de la tarifa urbana, porque hoy estamos con una tarifa se decía que el 1 de mayo, mal día para empezar, el 1 de mayo comenzaba una tarifa de 1.000 pesos, porque decir 950 pesos es una ficción, pero 1.000 pesos queda mal. 950 parece que es distinto, pero no es distinto. Una persona que trabaja con horario en el mercado, en el comercio, y tiene que venir a la mañana, regresar a su casa a almorzar, volver otra vez a las 4 de la tarde, irse a la noche, son 4 viajes, son 4.000 pesos por día, en 20 días son una cantidad, son 800 pesos que, son importantes a su presupuesto. Bien, quería aclarar las dos cosas que se pueden hacer dentro del servicio urbano de pasajeros. Bien, y de esta forma, después de este programa, que los dejamos a ustedes con la sensación, creo, de que estamos próximos a elecciones provinciales y también de trascendencia nacional. Será hasta nuestro próximo programa.